Buenos días, chicos. Volviendo al video anterior, que era este, tratemos de simplificar algo aquí o sacar el detalle, digamos, esta es la teoría. Entonces nosotros de aquí podemos construir muchos elipses y círculos o cilindros, en todo caso, partiendo de esta teoría. Fijémonos que este es un eje horizontal. Entonces nosotros podríamos decir que un cilindro se puede construir a partir de un eje horizontal. Ahí hacemos la elipse, le damos la vueltita. Voy a construir un cilindro, ¿verdad? Entonces le doy la vuelta aquí para hacer las verticales. Y abajo también va a tener una tapa, digamos, o un fondo que es horizontal. Por lo tanto tiene otra elipse, ¿verdad? Este sería el cilindro que corresponde a esta elipse, pero ahora tenemos otros acá que está acostado hacia la derecha o está acostado hacia la izquierda. Entonces uno que está acostado a la derecha, ponemos una linecita aquí, lo acostamos, la elipse, y traemos acá y hacemos el cilindro. Y si está acostado a la izquierda como este otro, entonces hacemos una diagonal ahí, hacemos la elipse y lo tiramos para allá. Ahora, estas cosas no se pueden hacer bateadas. Nosotros tenemos que tener, digamos, de dónde amarrarnos en la realidad o teóricamente. Entonces, vamos a analizar un poquito estas dos caras. ¿Cómo es que esta elipse salió así? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo hago elipses en esa cara? ¿Cómo tendría que hacer yo las elipses en la cara derecha sin necesidad de tener siempre que construir un círculo? Voy a poner una hojita aquí blanca para que no se traduzca tanto lo que tengo. Yo siempre tengo hojas ahí que se dibuja mejor, pero cuando uno pinta entonces hay que hacer lo contrario. Voy a hacer una cara a la derecha y les voy a explicar eso para que después lo puedan hacer fácilmente sin tener que estar haciendo las caras, o no necesariamente haciendo las caras, pero sí para que lo sepan de dónde salió. Partiendo de que esto es un cuadrado, ustedes miden la altura con respecto a esta donde está X, aquí también X y otra vez la altura. Y entonces ya vimos que las elipses van acostadas a esta línea, pero entonces ¿cuál va a ser esa línea? ¿Cuál es esa línea? Es esto, lo siguiente. Ustedes tienen una línea X, Y y Y. ¿Cuál falta? Falta Z. Entonces yo voy a poner Z aquí. Y voy a hacer 3 puntos, voy a poner ahí 3 puntos y a los 3 puntos les voy a poner el eje Z también. Ahí está el eje Z, porque paralelo a ese eje, ahí, en esos 3 puntos. A partir de esos 3 puntos yo voy a hacer una perpendicular, pero vean, perpendicular es 90 grados. ¿Qué es 90 grados? Esta esquinita. La esquina del papel es 90 grados. Ven, ahí está 90 grados. Menos de 1 milímetro está, y 90 grados. Pero vean que los 120 grados que yo tenía arriba, aquí están los 90 más 30. ¿Verdad? Aquí esto es diferente, ¿verdad? Que no se vayan a confundir. La Z está a 120 grados con respecto a la X y a 120 grados con respecto a Y. Pero esta línea, que es para las elipses, es la que está a 90 grados con respecto a Z. Estas ustedes vieron que yo las construí con respecto a Z. Ahora yo voy a hacer una elipse ahí. Y para eso, para tratar de hacerla simétrica, voy a coger una distancia, digamos aquí A, y la voy a repetir acá. Entonces la elipse me va a salir simétrica. Entonces trato de hacerlo ahí. Si no pueden hacerlo con el brazo, porque a veces la elipse es muy pequeñita y nos cuesta, pero lo tratan de hacer en el aire. Ahora ya tengo una primera elipse. Voy a hacer esta otra. Para hacer esta elipse aquí no la hago con Z, ni la hago con X, ni la hago con Y. Tengo que hacerla perpendicular a Z. Si ustedes no lo pueden hacer, simple y sencillamente ponen la esquina del papel y definen un puntito, y ahora sí, con este puntito y este otro ya pueden sacar una línea. Esta otra elipse
la voy a hacer aquí también grandecilla, ahí me cabe. Si a ustedes no les cabe, pues no la hacen tan grande, no importa, o sea, depende cómo hayan puesto los puntos. Entonces, pero sí que lo midan. Aquí la tengo simétrica. Y voy a hacer esta otra. Yo la hago es bueno estarse a hacer la experiencia, digamos en este caso que yo la tiré, y después vienen con el papel a ver si lo hicieron bien, porque así se acostumbran como a entrenar la vista, ¿verdad? Si no, simplemente la corrigen. Pero hay gente que se deja ir, la hace y nunca la corrige, es decir, la tiran y después no la miden con el papel para ver si de verdad la hicieron bien. Entonces voy a hacer esta otra, esta más pequeñita. Ahora, es muy importante que ustedes revisen la proporción. No estoy haciendo zoom por lo que saben de la cámara, pero la proporción es la diferencia que hay entre el eje, o la relación más bien, entre el eje mayor, voy a hacer aquí, y el eje menor. Vean, este es el eje mayor y este es el eje menor. Ven que hay mucha diferencia entre este eje y este otro. Yo puedo hacer otras elipses que tienen el mismo eje mayor. Por ejemplo, esta o esta otra, o inclusive esta otra. Y vean la diferencia, el eje mayor es el mismo, vean aquí el mismo eje mayor, porque están aquí seguidas, pero el eje menor se va ensanchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto le vamos a decir que son diferentes familias, son familias, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes dibujan en una cara una elipse, digamos, de esta familia, tienen que dibujar todas de la misma familia. Si la dibujan flaca, la primera, todas las demás tienen que ser flacas. Si la dibujan gorda, todas tienen que ser gordas. Es decir, que todas son genéticamente iguales. Es como dibujar a la mamá, a la abuelita, a la hija, a la bisabuela, dependiendo del tamaño. El tamaño sí es más grande o más pequeño, pero la relación, la proporción que tiene esta elipse, que es flaquita, todavía inclusive la podemos hacer más flaquita o muchísimo más flaquita, pero es diferente entre estas y estas. Entonces, hay personas que tienden a hacer las elipses muy gordas y otras que las tienden a hacer muy flacas. No hay problema, pero siempre que sea en la misma cara, tienen que ser todas genéticamente iguales. Con la excepción de que traten de no hacer algo muy redondo, porque cuando es muy redondo ya tiende a aparecer un círculo y eso sí no está bien. En isométrico no hacemos círculos. Ahora, yo quiero, estas son elipses, pero de aquí vamos a convertir en cilindros. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un cilindro medianito. ¿Cómo hago yo un cilindro medianito? Le hago una altura medianita. Pero ¿qué es una altura? En esta cara, en la cara de la derecha, una altura tiene que ser paralelo a Z, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer el eje aquí, perpendicular a Z. Ya teníamos Z, perpendicular a Z, y aquí sacamos los bordes del cilindro paralelos a Z, y volvemos a hacer una elipse, pero una elipse idéntica. Tratamos de hacerla, nunca nos va a salir idéntica, pero tratamos de hacerla muy parecida a la de abajo. Entonces ya aquí creció el primer cilindro. Ahora voy a hacer otro cilindro aquí más largo. Entonces a largo Z pongo un eje, aquí voy a poner un eje paralelo al que había hecho, o simplemente otro eje perpendicular a Z, y trato de copiar esa elipse. Entre más alejadas estén las elipses, más difícil, digamos, es hacerlas idénticas, pero no quiere decir que no se pueda. Y esta también, pero en vez de que salga, yo la voy a hacer que se meta, como si fuera un huequito eso. Entonces tiro ahí tengo Z, saco los bordes aquí perpendiculares y voy a hacerla bastante cerca, para que vean una cosa ustedes ahí. Vean, hago la elipse, ella es grande, es una elipse grande.
Y ahora voy a pintarlas. Depende, vean que la estructura es la misma, es una elipse sobre otra elipse. Pero depende cómo yo la pinte, se va a entender, o cómo la delinee, se va a entender que va para afuera o va para adentro. Entonces vamos a pintar. Ok, vamos a pintar. Voy a quitar esto para no manchar. Vamos a pintar toda la cara primero, un poquito para aislar la información que tenemos por allá a todo el resto, para resaltarla un poquito acá. Por decir, esta es la cara oscura, yo la voy a oscurecer toda en total. Pero ahora la parte cilíndrica, todos los que son cilindros, los voy a resaltar un poco. Entonces comienzo a hacer las sombras. Aquí está la sombra, aquí está la sombra. Yo hago la sombra hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Ven? Ya tenemos que comenzar a usar los palos. Aquí hasta la mitad. Entonces este también voy a pintarlo hasta la mitad, porque estos dos cilindros están saliendo. Entonces voy a pintar los dos hasta la mitad. Nosotros pintamos así, la base con un tono, esta parte de sombra, digamos, hasta la mitad, y en el puro borde atrás, aquí atrás, le vamos a hacer una pequeña rayita, Ahora, todavía a eso le voy a meter una sombra hasta un cuarto. Vean que antes lo pinté hasta la mitad, ahora voy a pintarlo hasta un cuarto. Aquí hasta un cuarto. Y aquí hasta un cuarto. O sea, es la mitad de la mitad. Aquí estamos usando el tono claro y el tono oscuro. Vean que hasta el momento había usado solo el tono claro, pero aquí estoy usando el tono oscuro hasta la mitad. Aquí en este otro lado no lo uso. Siempre usamos más el tono claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esta? Este es un hueco. Este es, digamos, un cilindro hueco que va para allá. Entonces vamos, en vez de pintar de abajo para arriba, aquí voy a pintar de arriba para abajo. Aquí, vean. ¿Lo ven? Y aquí otra vez voy a pintar solo la orillita. Ya pinté hasta la mitad, que la mitad, ¿cuál es? El eje del centro, ¿verdad? Y ahora voy a pintar un poquitito hasta, con este pylon más oscuro, hasta la mitad, o sea, hasta un cuarto. A la mitad de la mitad, un cuarto. ¿Lo ven? Entonces vean la diferencia, cómo se pinta un cilindro cuando está saliendo, digamos, cuando el cilindro es hueco. Este es, digamos, relleno, y este es un cilindro hueco. Otro detalle importantísimo de cómo pintar, perdón, voy a hacer esto, de cómo pintar acá, es haciendo las líneas de contorno. Con las líneas de contorno nos damos cuenta mejor cómo es que están esos cilindros. Bueno, vean, ahí, perdón, voy a hacer una línea de contorno aquí, porque ese cilindro sale, le doy la vueltita. Ahora, cuando hagan esto, cuando delineen, no cuando dibujan, pero cuando delinean, sí delinean con la mano hasta donde lleguen. Voy a callarme. Llegué, bravo. A veces uno no llega por el tamaño, porque si es un tamaño muy grande no llega. Otra vez aquí delineo, y otra vez trato de hacerlo con la mano. Ahora, esto sería línea de contorno externa, pero yo siempre lo hago primero con interna por aquello de que me jale una torre. Ahora vean, esto no es hueco, esto sale. Al no ser hueco, entonces yo tengo que pintar esto parejito. Parejo. Perdón, lo estoy haciendo con el oscuro, es con el claro. Ahí parejo. Y ahí parejo, ¿verdad? Ahora quedaron estas partes blancas porque obviamente yo había pintado todo esto. Entonces nada, ustedes simplemente emparejan ese pedacito blanco que quedó ahí. Lo emparejan.
Si no quedó muy parejo, le pasan un poquillo más y ya. Ahora, esta, digamos, es la más difícil porque la tenemos que entender primero que nada. Y como eso es un hueco, entonces, esta elipse que tienen acá, ella tiene un eje igual a este, perpendicular a Z, pero está más corrido. Entonces, ese eje es muy importante porque vamos a pintar la línea de contorno interno de un punto del eje al otro punto del eje. Solo eso, ¿verdad? Y acá abajo, aquí es como ese es el fondo, que es paralelo a este y paralelo a este otro, entonces el fondo lo pintamos como se pintó esto, ¿verdad? Así. Ahora, esta parte estructural, no se preocupen por esa parte estructural. Digamos, yo aquí pintaría también la otra parte del cubo con otro tono. Digamos que voy a pintarlo con este tono, que es un poquillo más oscurito. Claro, está gastado. Eso es lo bueno de un pilot gastado, que no mancha demasiado. Pero esto, ahora, hablemos de la hormiguita y de las líneas de contorno interno. Entre esta línea y esta hay aire, y si la hormiguita pasa de aquí para acá, ya no la vemos, o sea, ella da la vuelta. Entonces, por eso es que esta línea y esta hay que hacerlas con línea de contorno interno. Pero si la hormiguita viene caminando por acá y da la vueltita por ahí, la seguimos viendo. Si la hormiguita viene por aquí y se mete por acá, ya no la vemos. Pero si la hormiguita viene por acá y baja aquí, se mete, sí la vemos. Y si sigue por allá, también la vemos. Por eso es que esta línea y esta no hay que hacerlas con contorno interno, pero esta sí. Y también la hormiguita viene por aquí y da la vueltita por allá, o sea que aquí también la vemos, pero si se esconde por aquí ya no la vemos. Entonces es muy importante que ustedes entiendan qué superficies está al lado de cuáles. Voy a tapar un poquito más esto para que no se confundan que ese cilindro está hueco, está muy abajo y ya no lo vemos. Ahora, nosotros ahorita no voy a usar lápiz blanco, pero sí vamos a, después con un lapicito blanco vamos a sacar aquí un brillo. Es que no lo tengo acá a mano, pero diga, voy a hacerlo con este, a ver si... Aquí hay un reflejito más clarito, aquí también, y aquí estaría del lado abajo, ¿verdad? Voy a tirar un poquillo más oscuro esta parte. Pero básicamente es eso. Voy a tratar de hacer esto también en la otra cara para que ustedes vean cómo las elipses o los círculos en la realidad van a quedarse perpendiculares al eje que hace falta. Aquí hacía falta el eje Z. Entonces la elipse es perpendicular a Z. Sin embargo, lo que son el cuerpo de los cilindros sí va en dirección a Z. Ok, continuamos con eso en el próximo video. Muchas gracias.